Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un excelente día. Hoy te voy a hablar sobre el diagnóstico. Ese camino que incluye un vía crucis, que incluye toda una peregrinación de idas y venidas y que te llena de mucha frustración, de mucha incertidumbre, de mucho temor, en fin. ¿Cómo llegamos al diagnóstico en la fibromialgia? No es un camino corto ni es un camino fácil de transitar. Todo se inicia con la aparición de síntomas ocasionales, otras personas los pueden presentar juntos, muchos síntomas, y sí se habla de que la fibromialgia se desarrolla o se dispara después de un evento traumático, ya sea a nivel de tu vida personal, pero hay situaciones y hay personas con fibromialgia que no han pasado por un evento traumático. Entonces, digamos que es una enfermedad que está en pañales, que los médicos están esforzándose por comprenderla porque no es fácil de comprender, porque no hay un examen que tú vayas y te digan, bueno, vaya, tómese este examen de sangre y ahí vemos si tiene o no tiene fibromialgia. Fuera excelente si las cosas fueran así, pero no. Como te decía, van apareciendo síntomas. En mi caso, mis primeros síntomas los empecé a mostrar desde los 18 años, que fue el insomnio. Un insomnio que yo podía pasar 2 días, 3 días en que no dormía o que solo dormía 1 hora por noche. Y en mi caso sí fue ese primer detonante un evento traumático a esa edad. Pero no siempre sucede así. Luego de ese insomnio, ya a medida que iba pasando los años, se vinieron asociando otros síntomas, las migrañas terribles, que la fotosensibilidad, no toleraba el ruido, no podía moverme. Incluso una vez tuve una crisis tan fuerte que era como si me hubiera paralizado de la cintura hacia abajo, porque si yo realizaba el menor movimiento, la menor contracción de los músculos a nivel de todas las piernas, sentía como unos corrientazos y no podía moverme, sencillamente no podía moverme. Estuve en cama como 2 días, pero como no se hablaba de fibromialgia hace 18 años, simplemente era una lumbalgia, era un dolor de espalda muy fuerte, era que me había excedido en la universidad y que tenía que cogerla con calma, en fin. Después seguían los síntomas apareciendo, espasmos muy fuertes, bilaterales o unilaterales, síndromes del túnel carpiano que aparecían y se iban, lumbalgias que eran las más fuertes. Ya el insomnio se iba marcando todavía más, al punto que necesité ya la medicación para poder dormir, ¿ya? Porque yo añoraba poder ser una persona normal que se acuesta, cierra los ojos y se durmió. No, a mí me cogían las 3, 4 de la mañana y yo no me podía dormir y tenía que despertarme temprano porque tenía universidad. Y ya después de que tenía la universidad, entonces tenía el trabajo y pasaba cansada, agotada, y sentía que a pesar de que soy serena, a pesar de que soy alegre, la parte emocional era como que lo que me pegaba duro hasta el alma, y lo que me hacía muy feliz, me hacía muy feliz, y después terminaba agotada por haber sentido eso y yo no sabía por qué. Y ahora sí sé por qué. ¿Qué más? Ya cuando en sí fue marcado, fuerte y discapacitante para mí, ya tenía 36 años, que fue cuando tuve mi segunda niña, mi segunda hija. Mi cuerpo, bueno, te comento, en mis embarazos, yo nunca pude tener un embarazo normal, a término, tranquilo, porque desde el momento en que quedaba embarazada, mi cuerpo reaccionaba.
no generaba la hormona, la cantidad necesaria de HCG para proteger mi embarazo, y entonces empezaba a presentar contracciones desde los 12 semanas. Ya yo tenía contracciones, ya tenía que estar en cama durante todo el resto del embarazo, tenía que tomar la progesterona, y no era, o sea, no podía disfrutar realmente de mi barriga, no podía salir a lucir mi barriga, porque mi cuerpo no me daba, pero no sabíamos por qué. ¿Ya? Fue así en mis dos embarazos. En el primero, que es mi niño, hace 10 años que lo tuve, se me presentaba que tenía crisis de hipertensión, pero ocasionales. Entonces, medicarme era complejo porque mi presión normal estaba en 170, pero en cualquier momento se subía a 180, 200. ¿Ya? Y la vez que sucedió, la última vez, tenía 34 semanas de embarazo, tuvieron que hacerme las cesáreas de urgencia, y gracias a Dios mi niño no tuvo mayores complicaciones, las tuve yo, pero él no. Con la segunda, con la niña, tuve placenta previa, tuvieron que hacerme una histerectomía de urgencia por un sangrado, que casi muero, en la semana 34 también, y me tuvieron que quitar un ovario. Entonces, como la fibromialgia afecta tu parte hormonal también, al quitarme el ovario, al quitarme el útero, en ese momento en donde tus hormonas se vuelven locas en el embarazo, digamos que eso ya fue la bomba que reventó ya toda la sintomatología que estaba de pronto oculta. Empecé a presentar dolencias terribles a nivel de las articulaciones de muñeca, de los hombros, las rodillas, los tobillos. Mi rodilla, tengo una rodilla que desde los 16 años se luxa a libre capricho, se luxaba, y fue complejo. Empecé entonces ir al doctor. Doctor, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, y bueno, el doctor médico general hasta donde podía. Ya después, cuando ya los síntomas eran mucho más fuertes, que tuve mi primera crisis formal, por así decirlo, fue una crisis espantosa, que desperté y estaba así, y no podía estirarme porque el calambre era hasta las pestañas, tenía calambre hasta los ojos, y tuve que ir a urgencias. En urgencia me pusieron tramal, me tuvieron todo el día, y nada, yo no cedía, los músculos no cedían. Y la médico que me atendió, bendita sea, me dice, óyeme, pero tú tienes muchos síntomas, ¿no será que tú tienes fibromialgia? Yo no había escuchado nombrar fibromialgia en mi vida. Y como soy curiosa, empecé a investigar. Y bueno, vi que muchos síntomas eran los que yo había presentado y que se habían manejado de manera tan, ¿qué te digo?, tan singular, que nunca se vio como un todo que pudiera orientar qué era lo que pasaba. Entonces, ya ahí sí vino esa primera cita ya formal a decirle al médico general, mira, yo tengo estas dolencias, me parece que se asocian mucho a una fibromialgia, ¿qué estudio me pueden hacer para descartar o confirmar que sea eso? Y me sorprendí cuando me dijeron que no había ningún diagnóstico, que era una enfermedad de descarte, y que tenían que hacerme pruebas, y si no salía, o sea, si salían normales, era porque no era eso, y podía ser fibro. Entonces ahí empezamos a ir inicialmente al reumatólogo, fue la primera vez que fui. Él me revisó, efectivamente había perdido fuerza en los miembros superiores, ya tenía 36 medio más o menos. Me revisó, me mandó exámenes para mirar si era alguna enfermedad de tipo reumático, salieron negativos. Y es algo complicado porque tú dices, bueno, pero en los exámenes no sale nada, pero yo nada, que me siento mejor. Y resulta que cada vez era peor porque era el atender a mi niña recién nacida. No pude, pues realmente no pude. Esos 3 primeros meses se dedicaron a ella, mi esposo y mi madre, y fueron un apoyo para mí genial, porque yo no sé qué hubiera hecho si no los hubiera tenido, porque estaba en la recuperación de mi cesárea con histerectomía y la fibromialgia sin definir. Entonces, pero una pesadilla, realmente fue una pesadilla. Y
Me remitieron al internista. El internista me remitió al psiquiatra para manejar lo del insomnio, para ver qué tan afectada estaba con lo del insomnio. Me hicieron una prueba, polisomnograma, horrible, que te conectan cantidad de cositas a la cabeza. Me colocaron acá una cálula nasal, que lo primero que yo dije, pues si yo no duermo cómoda, ¿cómo voy a dormir con una cosa en la nariz y toda llena de cables y de todo? Y el resultado de ese examen fue 60% de efectividad de sueño con múltiples despertares. Y cuando te digo múltiples, es que yo sin medicación cada media hora despertaba. Entonces mi sueño nunca fue reparador. Me empezaron a administrar amitriptilina, el Solpidem. Nada funcionaba por separado, porque si bien me daba un sueño químico, el dolor no me dejaba dormir. Entonces volvemos al mismo lugar. Ya teniendo toda esa información, los médicos sí concluyeron que no era nada reumático, que no era que estuviera deprimida, porque esa era otra parte, que debe ser que la fibromialgia o el dolor que usted tiene es porque está deprimida. Pues yo no estaba deprimida, yo lo que más quería era sentirme bien. Y vuelvo otra vez, no me reenviaron al reumatólogo en esa ocasión, sino que seguí manejo 100% con medicina interna. Me mandaban y me están mandando, pero en el principio fue acetaminofén con codeína, amitriptilina, juntas 2 veces al día, y pasaba como un zombie, porque no podía rendir. Luego ya cambiamos y en última, pues esta me tiene un poquito más confortable, la tizanidina con la quetiapina, pero ya está empezando a no funcionar. Ya tendríamos que ver cómo cambiarla o qué otro medicamento agregarle. ¿Qué concluyo con esto? Que la fibromialgia no es algo que te diagnostiquen sencillo, que lamentablemente tenemos que pasar por mucho antes de poder tener esa luz que te diga, usted sí tiene síntomas reales, usted realmente tiene una enfermedad que no es acá en su cabeza, que no es porque usted viva deprimido, es algo que realmente existe. Y ojalá te pudieran decir de primera instancia, no sabemos cómo manejársela, estamos probando con esto, estamos probando con aquello. Y comparto contigo esa incertidumbre de a dónde vamos, de seguir probando qué funciona para nosotros. Pero algo que funciona para mí es meditar mucho, mantenerme lo más serena posible, aunque a veces la vida no te permite de pronto estar tan modo zen como tú quisieras. Espero que este mensaje llegue a ti, que estás teniendo síntomas y que de pronto puedes tener indicios de qué es lo que estás empezando a padecer, para que puedas actuar de manera mucho más rápida, porque las personas con fibromialgia conocen su cuerpo, conocen qué les desencadenea un dolor, conocen incluso cuando ya viene una crisis, cuando van saliendo de la crisis. Uno logra un autoconocimiento impresionante porque le toca, porque sencillamente nadie más te va a dar esa respuesta que tú tanto estás necesitando. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de su gusto. Si les gustó y quieren compartirlo con alguien, un familiar, un amigo o para ustedes mismos, una manito arriba si te gustó. Y esto ha sido todo por hoy. Un besito para ustedes. Soy Susana Guerrera Fibromialgia en la batalla. Bye bye.